Bueno, lo que vamos a hacer ahora es definir la elasticidad precio de la demanda. Cuando hablamos de elasticidad, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con la sensibilidad. Y lo que queremos explicar ahora, en realidad definir, es la elasticidad precio de la demanda de un bien mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de este bien que estamos analizando ante variaciones en el precio del producto o de este bien que estamos analizando, ceteris paribus. Cuando hablamos de ceteris paribus, estamos hablando de mantener constante todas las otras variables que influyen en la curva de demanda del bien que estamos analizando. Respecto de la fórmula, en la forma de cálculo, definimos como que la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada dividida en la variación porcentual en el precio. Viendo en la pantalla, en la parte amarilla, lo expresamos como el delta del porcentaje de Q dividido en el delta del porcentaje de P. O sea, el delta significa variación y estamos hablando que la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de Q sobre la variación porcentual de P. Esta es la forma en que vamos a calcularla. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Supongamos una disminución en el precio de las papas fritas de un 10%. Eso produce un incremento en la cantidad demandada del 30%. Es importante que ustedes tengan presente que cuando hablamos de la variación del precio del bien, siempre estamos hablando de que se va a ver reflejado en una variación en la cantidad demandada de ese bien. ¿Qué valor tiene la elasticidad en este caso? La elasticidad precio de la demanda en este caso. Vamos a recordar la fórmula, que era igual a la variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual de P. En el ejemplo, dijimos que la variación porcentual de Q era igual a 30% y la variación porcentual de P es menos 10%. Acá nos detengamos un segundo. ¿Por qué decimos menos 10? Porque el precio cayó. Por lo tanto, está precedido de un signo menos la variación. Veamos que ahora en el reemplazo de la fórmula encontramos que la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a variación porcentual de Q dividido en variación porcentual de P, lo que es, reemplazando, 30% dividido en menos 10%, lo que nos da un valor de elasticidad precio de la demanda igual a menos 3. Vean que el número es negativo y es un número en sí abstracto que no está expresado en el resultado en porcentaje. Sin embargo, para interpretarlo, vamos a decir que si el precio baja en un 1%, la cantidad demandada del bien que estamos analizando aumenta un 3%. Vamos a ver otro ejemplo en el cálculo. Ahora bien, es importante entender acá que vamos a tener un valor de inicio y un valor final para calcular ese delta que habíamos mencionado anteriormente. Acá dice que cuando el precio del kilogramo de carne aumenta de 300 a 360 pesos, la cantidad demandada de carne disminuye de 400 kilogramos a 360 kilogramos diarios. Vean que cuando el precio se incrementa, la cantidad demandada del bien disminuye. O sea, hay una relación inversa. ¿Qué valor tiene la elasticidad precio de la demanda en este caso? Antes de calcular, vamos a expresar de vuelta la fórmula de variación porcentual de Q, que va a ser igual a Q1 menos Q0 sobre Q0 por 100. Q1 es el valor final, Q0 es el valor inicial. Por 100 lo estamos multiplicando para que nos den porcentaje. Lo mismo con el precio. P1 es el precio inicial, perdón, P1 es el precio final, P0 es el precio inicial. Entonces hacemos el precio final, que es P1, menos el
precio inicial, que es P0, dividido en P0, por 100, de vuelta el por 100 para expresarlo en porcentaje. Yo siempre recomiendo poner, digamos, los números que nos dan de esta forma. Poner P0 igual a 300, P1 igual a 360, Q0 igual a 400, Q1 igual a 360. Reitero, P0, el precio inicial, P1, el precio final, o sea, el precio después de la variación, Q0, la cantidad inicial, Q1, la cantidad después de la variación. Calculemos primero la variación porcentual en la cantidad demandada. Entonces aplicamos variación porcentual de la cantidad demandada va a ser igual a Q1 menos Q0 sobre Q0 por 100, lo que va a ser igual a, reemplazando 360 kilogramos menos 400 kilogramos dividido en 400 kilogramos por 100, lo que nos va a dar una variación porcentual en la cantidad demandada igual a menos 10%. Y calculando la variación porcentual del precio, reemplazando la fórmula, obtenemos que la variación porcentual de P va a ser igual a 360 menos 300 pesos sobre 300 pesos por 100, y encontramos que la variación porcentual de P va a ser igual a 20%. Entonces, la variación porcentual de la cantidad demandada es igual a menos 10% y la variación porcentual del precio es igual a 20%. Observen que la cantidad demandada responde relativamente poco a la variación en el precio. Ahora, volviendo a la fórmula de la elasticidad precio a la demanda y reemplazando, vemos que la elasticidad precio a la demanda va a ser igual a menos 10% dividido en 20%, lo que nos va a dar una elasticidad precio a la demanda igual a menos 0,5. Lo que implica que si el precio aumenta en un 1%, la cantidad demandada disminuye en un 0,5%. Recuerden que ese menos 0,5 es un valor abstracto y es negativo. A partir de los resultados obtenidos, observamos que la elasticidad de la demanda es siempre negativa por la ley de la demanda. Recuerden que cuando el precio sube, la cantidad demandada baja, y cuando el precio baja, la cantidad demandada sube. Hay una relación inversa. Y el valor que nos daba es un número abstracto, o sea, sin unidades de medida. Ahora bien, es importante definir cómo clasificamos a las demandas según su elasticidad. Para clasificar, utilizamos el valor absoluto de la elasticidad y decimos lo siguiente: si la elasticidad en valor absoluto es mayor que 1, esto implica que en valor absoluto la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio. Eso significa que la demanda es elástica, o sea, es una demanda sensible. Por otro lado, si la elasticidad en valor absoluto es menor que 1, implica que la variación porcentual de la cantidad demandada en valor absoluto es menor que la variación porcentual del precio también en valor absoluto, y por lo tanto tenemos una demanda inelástica. Por último, si la elasticidad en valor absoluto es igual a 1, implica que la variación porcentual en la cantidad demandada en valor absoluto es igual a la variación porcentual del precio en valor absoluto. Y en este caso obtenemos lo que se llama una demanda con elasticidad unitaria. Ahora bien, veamos los ejemplos anteriores. En el caso del ejemplo 1, la elasticidad precio de la demanda era igual a menos 3, lo que significa que la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto es igual a 3. Y por lo tanto, sabemos que es mayor que 1, eso implica que es una demanda elástica. En el ejemplo 2, la elasticidad precio de la demanda es igual a menos 0,5. La elasticidad precio de la demanda en valor absoluto es igual a 0,5, por ende es menor que 1, y por lo tanto clasificamos esta como una demanda inelástica.